Hola a todos, bienvenidos. Esto es Ecclesia Box. Mi nombre es Jefté. Es un gusto tenerlos por aquí una vez más. Gracias a los que se dan el tiempo para venir a mirar el contenido de este canal. El día de hoy, lo prometido es deuda. Continuaremos con nuestros temas que hemos dado una leve explicación en el video pasado. Pero hoy vamos a empezar a desmontar a cada uno de estos temas, más bien a tratar cada uno de estos temas que son muy importantes en la fe reformada. Y precisamente el día de hoy queremos dar inicio a esta serie de programas con uno de los temas que para mí son los más importantes y centrales dentro de la fe reformada, que es la sola escritura. El principio de sola escritura es uno de los 5 principios fundamentales de la teología reformada. Este principio surge como una recuperación teológica del uso de las Sagradas Escrituras como fuente única de autoridad infalible. El principio de sola escritura es uno de los 5 principios fundamentales de la teología reformada. Y a continuación vamos a indagar más a fondo sobre este principio tan importante. Bien, el principio de sola escritura surge en el contexto del siglo XVI, cuando la Iglesia romana tenía prácticamente el control total de la religión en todo el mundo occidental. Uno de los personajes históricos más famosos en ese entonces, hablando de teología reformada, fue el doctor Martín Lutero, quien para ese entonces fungía como monje agustino de la Iglesia Católica Romana. En medio de su hambre, su necesidad de conocer las Escrituras y conocer a Dios, se empezó a dar cuenta de muchas contradicciones dentro de la iglesia y muchas cosas que estaban siendo mal aplicadas, mal enseñadas y que no reflejaban los principios bíblicos. Esa fue una de las bases que empezaron a mover en el corazón de Martín Lutero para ir en búsqueda de la verdad a través de las Escrituras. En ese sentido, sola Escritura es una recuperación de la autoridad que tienen las Escrituras sobre cualquier otra autoridad que puedan imponer humanos o que puedan imponer tradiciones. En su búsqueda por la verdad a través de las Escrituras, Martín Lutero se empezó a dar cuenta de todas las prácticas tan malas que había dentro de la Iglesia Católica Romana, quien hasta ese entonces se hacía llamar la verdadera Iglesia de Cristo. En ese sentido, para Martín Lutero y muchos otros más reformadores surge una pregunta muy importante. ¿Qué autoridad debe de tener la última palabra en cuestiones de fe y conducta? Bien, con esa pregunta en el aire, los reformadores mostraron su rotundo rechazo hacia la premisa que la Iglesia Católica venía enseñando por siglos. Es decir, que la tradición tenía la misma autoridad infalible que las Sagradas Escrituras. En ese sentido, la tradición podía enseñar la conducta y la fe de una persona aun cuando no estuviera registrado en las Sagradas Escrituras. Este fue uno de los problemas más fundamentales con los cuales los reformadores se vieron en la obligación de atacar y defender con la Escritura. Cuando los reformadores empezaron a estudiar la Escritura, se empezaron a dar cuenta que gran parte de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana no estaban respaldadas en la Escritura. Y se dieron cuenta que la Escritura era la única que se otorgaba a sí mismo la calidad de infalibilidad en sus palabras. Entonces, ¿qué significa sola Escritura? Sola Escritura significa que la Escritura como palabra de Dios es la única fuente de autoridad infalible en cuestión de fe y conducta para el creyente. Esto no significa que se rechacen otras fuentes de autoridad como credos, confesiones, magisterios o autoridades eclesiásticas, sino solo significa que estas fuentes de autoridad deben de estar totalmente sujetadas a la autoridad bíblica. Cabe aclarar que sola Escritura no significa una interpretación privada de las Escrituras individualmente, sino que la Biblia es sola en cuestión de infalibilidad, que toda la autoridad infalible de revelación, fe y conducta recae solamente en las Escrituras. El creyente aún debe estar apegado a autoridades que interpretan la Escritura, como lo serían credos, confesiones y la ortodoxia cristiana. Los reformadores se dieron cuenta que al recuperar las Sagradas Escrituras como única fuente de autoridad infalible para la Iglesia recuperaría la sana doctrina, sería protegida de cualquier tradición humana
y sería librada del error. Tal y como lo encontramos en el siguiente lema reformado: Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei, o lo que es traducido: la iglesia reformada siempre reformada según la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la importancia de este principio para nuestra fe el día de hoy? Bien, el principio de sola escritura preserva de errores humanos a la iglesia. Mantiene la pureza del evangelio. Da a conocer la voluntad de Dios sin añadidos ni corrupciones. Y otorga al creyente la libertad de conciencia, ya que la libertad de la conciencia del creyente no puede ser atada por ninguna tradición humana o alguna interpretación eclesiástica que esté fuera de su interpretación verdadera. En ese sentido, Martín Lutero dijo en su famoso discurso en la Dieta de Worms: mi mente y mi conciencia están cautivas a la palabra de Dios. Gracias al principio de sola escritura, el evangelio llegó a las lenguas vernáculas. Se democratizó el acceso a la Biblia. Se originaron movimientos de renovación, predicación expositiva, credos, catecismos y confesiones, y todos ellos fieles a la palabra de Dios. Todo este contenido sigue siendo fundamental y sigue siendo vigente para el creyente el día de hoy, frente al catolicismo romano, quien impone la tradición por encima de las escrituras. Frente a los movimientos carismáticos sectarios extremos que imponen la experiencia personal y las revelaciones subjetivas por encima de la misma palabra de Dios. Y sobre el liberalismo teológico que impone el racionalismo negando la inspiración de las escrituras. En conclusión, si queremos vivir una vida piadosa, ligada a la voluntad de Dios, debemos de mantenerlos apegados y alineados a la máxima autoridad infalible de las Escrituras. Y todo lo que sucede a nuestro alrededor y todas nuestras experiencias y toda nuestra teología debe de estar filtrada únicamente por las Sagradas Escrituras, y que esta sea nuestra única fuente infalible en cuestión de nuestra fe y doctrina. Como dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, y estos eran más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los invito, mis amados hermanos, a adquirir este precioso hábito de escudriñar las Sagradas Escrituras y filtrar todo lo que nos acontece en nuestras iglesias o nuestras experiencias personales a través de las Escrituras. De ese modo obtendremos la seguridad de que estamos viviendo la fe que Cristo quiere que vivamos como su iglesia. Quiero terminar dejándote una cita más de Martín Lutero que dice así: donde solo las Escrituras hablan, Dios habla. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio, por haber compartido con nosotros unos minutos de tu tiempo. Te lo agradecemos de todo corazón. Recuerda que esto es Ecclesia Vox, la voz de la Reforma. Mi nombre es Jeff. Bendiciones.